Capítulo 5. La iglesia de Sardes. Una iglesia pequeña que tiene nombre de que vive, pero está muerta. La iglesia de Sardes fue reprendida por el Señor, quien les dijo: tienes nombre de que vives, y estás muerto. Ellos profesaron su fe en Dios y en el Señor, pero la iglesia que tuvieron solo fue fe muerta, ya que no tuvieron obras de fe. Sin embargo, algunos de los miembros intentaron mantener su fe. Las palabras dadas a la iglesia de Sardes son en la actualidad las palabras para aquellas iglesias que deben cambiar su fe muerta por fe verdadera acompañada por las obras de fe. Además, es también dada a aquellos que están orando e intentando poner en práctica la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 1-6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta del Señor a la iglesia de Sardes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: Apocalipsis 3:1. La ciudad de Sardes era una ciudad rica, la cual obtuvo su prosperidad en la industria del teñido de telas. Estaba llena de extravagancia e inmoralidad y era un centro de adoración a los ídolos. En este tipo de ambiente, la iglesia de Sardes no tuvo una fe perfecta. El Señor tiene los 7 espíritus de Dios. Se menciona del Señor que está escribiendo a la iglesia de Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus son el corazón de Dios, que es espíritu, y el corazón de Dios está en la Biblia. Con información detallada, nos dice cómo agradar a Dios y cómo recibir respuestas de su parte. Son los 7 espíritus los cuales nos muestran el corazón de Dios y las condiciones para sus respuestas. El número 7, en este caso, significa que los espíritus de Dios son 7 en número. Espiritualmente, el 7 significa completo y perfecto. Tal como menciona Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, Dios en sí mismo es espíritu. Por lo tanto, representa el espíritu de Dios, que es perfecto. Dios en todo momento examina y supervisa la vida de cada ser humano mediante su corazón, por lo que Él envía los 7 espíritus que son el corazón de Dios. Apocalipsis 5:6. Los 7 espíritus examinan el corazón y comportamiento de cada persona. De esta manera, de acuerdo a la justicia, Dios da respuestas y bendiciones a aquellos que son idóneos en el corazón de Dios. Para que sea más fácil de entender, podemos pensar en los 7 espíritus como una balanza con la que Dios pesa los contenidos que se van a medir, para dar las respuestas. Cuando compramos ciertos artículos o productos, los hacemos pesar en una balanza y pagamos el precio de acuerdo al peso. De la misma manera, cuando queremos recibir respuestas, debemos satisfacer las condiciones para recibir las respuestas por la medida de los 7 espíritus. Entonces, ¿qué es lo que los 7 espíritus miden para decir sí o no, el momento de darnos respuestas? Los 7 espíritus miden nuestro corazón, mente y comportamiento de manera precisa, sin ningún error, lo que se clasifica en 7 áreas. Los 7 espíritus y las 7 estrellas. En primer lugar, los 7 espíritus miden la fe. Pero no pueden medir la fe carnal, la cual es solo conocimiento, sino que miden la fe espiritual, la cual debe ser acompañada con obras. La fe espiritual es en realidad la fe para creer sin dudar, aunque algo no esté de acuerdo con nuestros pensamientos y conocimiento. La fe espiritual es dada de parte de Dios. Con dicha fe podemos creer que algo fue creado de la nada. Es la fe que Dios nos da en la misma medida que nos liberamos del mal en nuestro corazón y alcanzamos la santificación. En segundo lugar,
los 7 espíritus miden la oración. Miden cuánto oramos en las maneras que son apropiadas en el corazón y voluntad de Dios. Para ser idóneo en la voluntad de Dios, debemos orar de manera regular y postrarnos delante de Dios y clamar con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Además, Dios no examina nuestra apariencia externa o cómo lucimos, sino que examina lo más secreto del corazón. Por lo tanto, debemos orar con todo nuestro corazón y además no debemos pedir algo con nuestros propios deseos, sino orar con fe y amor siguiendo la voluntad de Dios. La tercera medida de los 7 espíritus es el gozo. El poseer gozo es una prueba de que tenemos fe. Esto se debe a que, si tenemos fe segura en Dios y creemos, recibiremos respuestas y así podremos regocijarnos en cualquier tipo de situación. Ya que el gozo espiritual proviene de la paz, si no levantamos un muro de pecado en contra de Dios sino que tenemos paz con Él, el gozo no se apartará de nuestros corazones. En cuarto lugar, los 7 espíritus miden la gratitud. Si tenemos fe, podremos ser agradecidos en toda situación y bajo cualquier condición. Si solo somos agradecidos cuando todas las cosas marchan bien, pero nos resentimos y quejamos cuando pasamos por dificultades y las cosas no marchan bien, entonces no podremos pasar la medida de los 7 espíritus con respecto a nuestra gratitud. Entonces nuestras respuestas tomarán más tiempo. En quinto lugar, los 7 espíritus miden si estamos guardando los mandamientos. La Biblia tiene muchos mandamientos que nos dicen qué hacer, qué no hacer, qué debemos guardar y de qué debemos despojarnos. Entre estos se encuentran los 10 mandamientos, un resumen de todos los mandamientos. Los 7 espíritus miden si estamos guardando los 10 mandamientos. Primera de Juan 5, 3 leemos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, la evidencia de que amamos a Dios es guardar sus mandamientos. En sexto lugar, los 7 espíritus miden la fidelidad. No solo la fidelidad para el reino de Dios, sino también fidelidad en cada aspecto de nuestras familias y lugares de trabajo. Por supuesto, si tenemos fe, nuestra primera prioridad será la obra de nuestro Señor. Sin embargo, no debemos ser negligentes con la obra en nuestras familias y lugares de trabajo. Debemos ser fieles en toda la casa de Dios. Y lo más importante con respecto a la fidelidad es que debemos ser espiritualmente fieles. Esto significa que debemos circuncidar nuestro corazón. Además, podemos tener fidelidad perfecta y espiritual cuando alcanzamos el corazón de Dios y dedicamos nuestra vida, incluso al punto de estar dispuestos a sacrificar nuestra vida. En séptimo lugar, los 7 espíritus miden el amor. El amor es como un lazo que conecta a los 6 aspectos anteriores que son medidos. No importa cuánto oremos o trabajemos en el ministerio de Dios, será verdaderamente significativo solo cuando lo hagamos con verdadero amor por Dios y para los hermanos y hermanas en la fe. Los 7 espíritus miden la fe, la oración, el gozo, la gratitud, el guardar los mandamientos, la fidelidad y el amor para decidir si se puede recibir una respuesta. No obstante, la medida que se necesita no es la misma para todos, sino que será medida de acuerdo a la justicia considerando la medida de la fe de cada uno. Es decir, para aquellos que poseen una pequeña medida de fe, los estándares de medida serán también menores. Pero para aquellos que han sido cristianos por un considerable periodo de tiempo y poseen una mayor medida de fe, los estándares también serán mayores. El Señor que tiene los 7 espíritus de Dios también posee las 7 estrellas. En este caso las estrellas se refieren a las personas. En Génesis 15, 5, Dios le dice a Abraham, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios compara los descendientes de Abraham con las estrellas. Por consiguiente, las 7 estrellas se refieren a los siervos de Dios que han sido escogidos por Él a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Están los siervos que Dios sostiene en sus manos omnipotentes y los utiliza para su reino. El Señor da a conocer el corazón y la voluntad de Dios el Padre por medio de los labios de ellos y manifiesta las obras del Dios viviente para que sus hijos puedan ir por el camino de la verdad. Por lo tanto, el Señor, que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, significa que Él está examinando todas las cosas mediante los 7 espíritus y está guiando a los hijos de Dios
hacia el camino de la verdad a través de las 7 estrellas. Las iglesias de la actualidad que son como la iglesia de Sardes. La iglesia de Sardes oyó la palabra de Dios y la conocía en manera de conocimiento, pero no la llevaba a la práctica. Es decir, ellos tenían lo que se conoce como fe muerta. Es por ello que el Señor los exhortó diciéndoles, tienes nombre de que vives, y estás muerto, verso 1. Ellos pensaron que eran salvos, pero desde el punto de vista del Señor, no tenían nada que ver con la salvación. En la actualidad existe un número sorpresivo de iglesias y creyentes que tienen una fe muerta, como la iglesia de Sardes. Tienen el nombre de creyentes, pero no es fácil encontrar a aquellos que guardan el día de reposo, el día del Señor, y dan los diezmos adecuados y completos. Estas son las acciones más básicas u obras de la vida de un cristiano. Lo que es más lamentable es que no hay muchos pastores que enseñan a los creyentes a desechar los pecados y a vivir, por la palabra de Dios. Los pastores que dirigen el rebaño deben poseer primeramente fe verdadera y luego testificar del Dios viviente, mediante las obras de poder y autoridad. Por cierto, no es la situación real que ocurre hoy en día, ya que muchos pastores enseñan solo con conocimientos teológicos. Ellos enseñan las teorías aprendidas e ideologías. Esto no es muy diferente a un hombre ciego guiando a otro hombre ciego, como vemos en Mateo 15, 14. En Mateo 23, 26 encontramos que Jesús le dijo a los fariseos, quienes no practicaron la palabra de Dios, sino que solo tuvieron palabras en sus labios. Dice así, fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y en Mateo 23, 3, Él le dice a los discípulos, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. El poder de la oración o las asombrosas obras de Dios no pueden suceder a través de este tipo de pastores. Incluso el fuego del Espíritu Santo de la Iglesia puede extinguirse y las almas no tendrán diferencia de aquellas que están muertas. Tendrán algunos miembros, pero solo será una iglesia de nombre y lejos del avivamiento. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Supongamos que una persona ha trabajado por el reino de Dios y su justicia y ha dedicado su vida hasta cierto punto en este mundo. Pero cuando esté en el día del juicio, Dios le dirá, yo no te conozco, aléjate de mí. Tú que has practicado la injusticia, cuán trágico será esto. Aunque parezca que uno lleva una vida fiel como cristiano y haya trabajado voluntariamente para la obra de Dios, si lo más profundo de su corazón no ha sido cambiado, no podemos decir que esté viviendo una vida cristiana. Para poseer una fe viva, es decir, una fe verdadera, sobre todas las cosas debemos circuncidar nuestro corazón. Circuncidar nuestro corazón es quitar el prepucio de nuestro corazón tal como lo menciona Jeremías 4:4, que dice, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Quitar el prepucio del corazón significa abstenerse de toda maldad, injusticia y falsedad. No hacer lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos y abstenernos de ciertas cosas, y poner en práctica la verdad que la palabra de Dios nos dice que hagamos y guardemos. De este modo, en la medida en que practicamos la palabra de Dios y llegamos a ser santificados, se nos dará la fe verdadera que puede ser reconocida por Él. Por consiguiente, reflexionemos sobre nosotros mismos a través del mensaje dado a la iglesia de Sardes y luego tengamos fe, espiritual y verdadera, y no una fe muerta. La reprensión del Señor a la iglesia de Sardes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 1 al 3. No podemos esconderle nada a Dios quien mide mediante los 7 espíritus y examina con sus ojos resplandecientes.
Del mismo modo que el Señor le dijo a la iglesia de Sardes, yo conozco tus obras. Dios examina no solo nuestras obras, sino también las cosas mínimas en lo profundo de nuestros corazones. Las flores que son cortadas y colocadas en un arreglo floral parecen estar vivas, pero en realidad están muertas ya que han sido separadas de su raíz. Del mismo modo, la fe de los miembros de la iglesia en Sardes parecía estar viva, pero cuando fue medida por los estándares precisos del Señor, fueron iguales a personas muertas. La iglesia de Sardes que tiene nombre de que está viva, pero está muerta. Ahora, ¿qué significa exactamente la expresión, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto? Verso 1. Para hacerlo breve, la fe de la iglesia de Sardes es fe muerta sin obras. Desde que Adán cometió pecado, el espíritu de todos sus descendientes, al igual que su espíritu, murió. No obstante, aquellos que hayan aceptado al Señor como su Salvador y hayan recibido el Espíritu Santo, su espíritu puede revivir. Una vez que el espíritu está vivo, cuando dicha persona enfrenta la muerte física, la Biblia no dice que esta persona está muerta, sino que duerme, Mateo 9, 24. Es porque cuando el Señor regrese en el aire, Él resucitará y disfrutará de la vida eterna. Sin embargo, a la iglesia en Sardes se le dijo que estaba muerta, esto significa que ellos no serían salvos. Aunque ellos dijeron que tenían fe, ésta estaba muerta, y con fe muerta, no podían recibir la salvación. Santiago 2, 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En Eclesiastés 12, 14 leemos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y 2 de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Puesto que los que creen en Dios y el Señor también creen que habrá juicio del bien y del mal, viven por la palabra de Dios. No obstante, aquellos que no creen no pueden vivir por la palabra. Debemos saber que hay una clara distinción entre conocer a Dios y creer en Él. La diferencia entre conocer y creer. Santiago 2, 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. También los demonios creen, y tiemblan, significa que incluso los demonios saben quién es Dios y quién es Jesucristo y tiemblan frente a dicha autoridad. Además, podemos encontrar en varias partes de la Biblia donde los demonios reconocieron a Jesús y clamaron. En Lucas 8, 27 y 28, cuando Jesús se encontró con un hombre que estaba poseído con demonios, él clamó a gran voz y cayó delante de él y dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ahora, podemos decir que los demonios también creen en Jesús solo porque ellos reconocieron al Hijo de Dios y lo confesaron como el Salvador. Por supuesto que no. Aunque los demonios reconocieron a Jesús, ellos no vivieron por su palabra ni con bondad. Esto no es creer en Él sino simplemente saber de Él, y saber no trae la salvación. De igual modo, no importa cuánto conozcamos de la Biblia, mientras no vivamos por lo que sabemos, no podemos decir que verdaderamente creemos. La fe verdadera es sin duda acompañada con obras. Si nosotros conocemos la palabra pero no tenemos obras, nuestro pecado será mayor al de aquellos que no viven mediante la palabra ya que no la conocen. Lucas 12, 47 y 48. No obstante, aquellos que no ponen la palabra de Dios en práctica hoy son cada vez más. Algunos creyentes parecen llevar vidas de creyentes solo en lo externo, pero sus vidas no son diferentes a las de las personas del mundo. Por ejemplo, van a la iglesia y adoran a Dios el día domingo. Pero en sus vidas reales se enfadan con los demás y utilizan malos nombres. Simplemente hacen lo que quieren al igual que las personas de este mundo. Tal como menciona Santiago 2, 20, que dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe de ellos se vuelve inútil. Aunque estoy poniendo énfasis en la fe con obras, no estoy diciendo que solo las obras son los estándares para medir la fe. En las obras de la fe, las obras significan las obras de lo profundo del corazón. Si alguien posee fe verdadera,
seguramente cultivará su corazón con la palabra de Dios. Las obras deberían provenir de este tipo de cultivo del corazón verdadero. Verdaderas obras de fe. Por consiguiente, no son solo las obras en sí las que son importantes. Lo que es importante es el corazón que está comprendido en la obra. Una vez que el corazón se ha cultivado a lo espiritual, la obra continúa naturalmente. Aquellas personas que tienen una fe muerta ni siquiera intentarán cultivar sus corazones a lo espiritual. Por lo tanto, no ponen la palabra en práctica, y aunque sí lo hicieran, sus obras solo llegan a ser externas, se vuelven obras de hipocresía. Pueden mostrar obras para que sean vistas por los demás. Las personas que aparentemente fingen, actúan o hacen cosas de acuerdo con lo que conocen como ciencia. El Señor dijo en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Existen las obras que las personas realizan para que los demás las puedan ver. Además, en Isaías 29:13 leemos, dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos pueden decir que aman a Dios con sus labios, pueden cantar alabanzas con sus labios, pero sin amor y respeto no sirve de nada. Por ejemplo, si verdaderamente amamos a nuestros padres, algunas acciones de respeto saldrán de nuestros corazones. Aunque quizás no seamos muy ricos, nos esforzaremos al máximo por servir a nuestros padres con nuestras obras verdaderas. Por el contrario, puede haber algunos hijos con muchas riquezas, pero con desgana muestran algunas acciones de respeto porque simplemente deben hacerlo. Lo hacen con un sentido de responsabilidad o con una segunda intención o propósito. Tal vez es un deseo por el dinero de la herencia de sus padres. Esto no puede ser un verdadero acto de respeto. Si los padres conocen las intenciones de sus hijos, sus corazones se romperán. Entonces, ¿qué hay de Dios? ¿Quién puede escudriñar lo más profundo del corazón de cada persona? Dios siempre examina el corazón de un hombre junto con sus obras. Por consiguiente, cuando decimos que amamos a Dios y que creemos en Él, debemos mostrar nuestro amor y fe junto con nuestras obras que muestran nuestro corazón. Las obras incompletas de la iglesia de Sardes. Luego de que el Señor los reprendió, les dijo, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Verso 2. Esto quiere decir que tenían que darse cuenta que la fe muerta de ellos no podía salvarlos, y que a partir de ese momento deberían vivir en la verdad. Entonces, continuó diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 2. Esto significa que cayeron a las cosas de este mundo y llevaron vidas similares a las personas mundanas. En otras palabras, tuvieron que recuperar las obras perfectas y completas. La respuesta a qué hacer para recuperar obras completas también les fue dada. Él les dijo, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Verso 3. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tal como menciona este verso, si ponemos en práctica lo que hemos aprendido, escuchado y visto, el Dios de paz siempre estará con nosotros. No obstante, si no lo hacemos, tal como lo dijo el Señor, guárdalo, y arrepiéntete, debemos arrepentirnos, cambiar y vivir mediante la palabra desde ahora en adelante. Arrepiéntete no simplemente significa decir, lo siento. No volverá a suceder. Sino que debemos completamente apartarnos de nuestro mal proceder e ir por el camino correcto. Si verdaderamente nos hemos arrepentido, entonces guardaremos la palabra con firmeza, sin vacilar. Cuando nos arrepentimos, debemos pensar en cómo conocimos a Dios en primer lugar. Deberíamos pensar acerca de cómo llegamos a creer en Jesucristo, y cuán fervientes éramos cuando recibimos el Espíritu Santo. Debemos recordar cuando nos encontrábamos en la etapa del primer amor. Hemos recibido abundante gracia y fuimos llenos del primer amor. ¿Hemos valorado nuestro primer amor y lo hemos guardado? Muchas personas no guardan su primer corazón y obras, sino que regresan al mundo. Aunque digan que creen, viven vidas que no pueden diferenciarse de las del resto del mundo. Debemos arrepentirnos de todas las cosas, recuperar la primera llenura y fervor,
y vivir por la palabra de Dios. Las consecuencias para aquellos que no se arrepienten. El Señor dijo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 3. Él está hablando acerca de las consecuencias que enfrentarán las personas que no se arrepienten. Si nosotros enfrentamos la segunda venida del Señor sin siquiera habernos apartado del pecado, será muy tarde. Un ladrón entra a un lugar donde no existen medidas de antirrobo. De igual manera, para aquellas personas que no se encuentran listas para recibir al Señor, su segunda venida será como la de un ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Estos versos dicen que el Señor no vendrá como ladrón para aquellos que viven en la luz y que no están en las tinieblas. Por supuesto, tal como el Señor mencionó en Mateo 24, 36, cuando dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios el Padre conoce el día y la hora cuando el Señor regresará. No obstante, la Biblia nos dice aproximadamente cuando el Señor regresará otra vez. Esto es similar a que nadie sabe exactamente el día y la hora cuando una mujer embarazada dará a luz a su bebé, pero sí se puede suponer que podrá ser dentro de más o menos un mes. El Señor ya nos ha dicho acerca de las señales del final de los tiempos en Mateo 24. Por ello debemos estar atentos y alertas para prepararnos para la segunda venida del Señor mediante la oración. Primera de Pedro 4, 7. La palabra de Dios es la norma de la medida de la fe. Primera de Pedro 1, 23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tan solo recibir la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, no es el final. Solo cuando nos preocupamos de la semilla de la palabra en nuestros corazones para que ésta produzca abundante fruto, podremos en realidad llegar a ser personas nacidas de nuevo dignas de tener nombre de que vives. El simple hecho de escuchar la palabra de Dios y organizarla como simple conocimiento no puede llamarse fe verdadera. Cuando nos aferramos a la palabra que escuchamos, oramos por ella y la ponemos en práctica, la palabra brota y en gran medida da su fruto 100, 60 o 30 veces más. Aunque alguien haya recibido una posición en la iglesia e incluso parezca tener fe, puede ser que tenga una fe muerta. En apariencia externa, Judas Iscariote estaba en una posición digna de ser reconocida como un discípulo del Señor, pero él abandonó la gracia que había recibido y finalmente vio la muerte a causa de su terrible pecado al traicionar a Jesús. En cierto momento también el rey Saúl fue reconocido por Dios y ungido como rey de Israel. Sin embargo, se volvió una persona arrogante al punto de ponerse en contra de la voluntad de Dios, y él también fue por el camino de la muerte. Por consiguiente, las normas o estándares de fe no dependen de la apariencia externa o la posición que se ocupe, sino que el único estándar a seguir es la palabra de Dios. Si alguien enseña o hace algo que quebranta la palabra de Dios, aunque éste sea un líder en la iglesia o incluso el pastor, no debemos escucharlo. Lo más importante no es si se encuentra en la posición de enseñar, sino si esta persona está practicando la palabra. Cualquiera que guarde algunos de estos pequeños mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será llamado grande en el reino de los cielos, y además tendrá autoridad sobre las palabras para hacer cambiar a muchas personas sobre la tierra. El consejo y la promesa del Señor dada a unos pocos creyentes en Sardes. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis 3, 4 al 6. La iglesia de Sardes dijo que creía en Dios, pero no vivía mediante la palabra. Por lo tanto, escucharon reprensiones severas que indicaban que ellos tenían nombre de que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. No obstante, el Señor mencionó que había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras y que eran dignos. Ya que el Señor dijo, unas pocas personas,
Su palabra se aplica a un pequeño número de los miembros de la iglesia de Sardes, por lo que no fue un elogio para toda la iglesia. Pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. En este caso, vestiduras simboliza el corazón de un hombre. En consecuencia, no han manchado sus vestiduras, significa que no causan que sus corazones sean impuros. En otras palabras, ellos vivieron por la palabra con fe en la verdad, por lo que sus corazones no fueron manchados por el mundo, pecaminoso y malvado. También significa la limpieza del corazón, el cual estaba manchando antes de conocer la verdad, al pelear en contra del pecado al punto de sudar sangre. Implica además no manchar el corazón que una vez fue limpio con las falsedades y nuevamente pecar. Por consiguiente, esto se aplica a aquellos que intentan estar alertas, orar y guardar la fe verdadera. La iglesia en Sardes se encontraba en una situación donde un hombre ciego guiaba a otro hombre ciego, de modo que ambos están a punto de caer en un hoyo. Sin embargo, hubo algunos miembros que escucharon su buena conciencia y trataron de alcanzar lo que Dios quería. A tales personas el Señor les dijo, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, verso 4. Por supuesto, decir que son dignas, no significa que ellos alcanzaron la santificación completa. Al considerar la fe de toda la iglesia en Sardes, hubo algunos que oraron e intentaron guardar una fe verdadera, y esto fue digno a los ojos del Señor. La mayoría de los miembros tuvieron una fe muerta en la iglesia de Sardes. Pero hubo algunos que guardaron su fe y vivieron mediante la palabra, y fueron reconocidos como personas dignas para el Señor. Por lo tanto, podemos ver la fe de ellos como una fe buena. No fue fácil mantener la fe en la ciudad de Sardes, especialmente estando entre la congregación que tenía amistad con el mundo y estaba manchada con el pecado. Sin embargo, mantuvieron su fe, y a la verdad esto fue de gran bendición. Como un ejemplo, existen algunos que son perseguidos por sus familiares por ser cristianos. Posiblemente usted sienta por un momento que la vida es difícil, pero por medio de la persecución será mayormente despertado y orará. Además, aprenderá a soportar. Y mientras ore fervientemente por sus familiares, el amor espiritual en ellos crecerá. Una vez que ellos posean amor espiritual, estarán agradecidos ante cualquier situación, y considerarán a los miembros de la familia como almas preciosas que Dios les ha confiado. Al mismo tiempo, ya que es la persecución por causa del nombre del Señor, su recompensa será almacenada en el cielo, y la fe echará raíces mucho más fuertes ya que mantuvo la fe en tales situaciones difíciles. Dios refina a todos de maneras diferentes de acuerdo a la tierra del corazón de cada uno y a su vaso. Mediante el refinamiento, Dios nos guía para llenar lo que nos falta y hacer que nuestras almas prosperen. Del mismo modo, con el fin de mantener la fe de algunos miembros de la iglesia de Sardes que no ensuciaron sus vestiduras, deben haber orado con mucho más fervor que otros. Como resultado, pudieron ser reconocidos como dignos por el Señor. Pocos creyentes caminaron con el Señor en vestiduras blancas. Unos pocos que fueron reconocidos como dignos por el Señor en la iglesia de Sardes pudieron recibir la bendición de ser capaces de caminar con el Señor en sus vestiduras blancas. Pero en este caso debemos estar alertas de que estar con el Señor y caminar con el Señor son cosas diferentes. No importa a qué morada celestial vayamos, es posible que estemos con el Señor porque Él puede ir a cualquier lugar en el cielo. Aunque estemos en el paraíso, el Señor vendrá donde estemos y pasará algo de tiempo con nosotros. Pero ya que aquellos que están en el paraíso han recibido salvación vergonzosa, poco honrosa, se sentirán avergonzados de encontrarse con el Señor cara a cara o caminar con Él. No obstante, caminar con el Señor tiene mayor significado que estar con Él. Solo aquellos en el tercer reino de los cielos, y especialmente, aquellos en la Nueva Jerusalén, pueden caminar con el Señor en un sentido verdadero. Caminar con el Señor significa estar con Él en cualquier lado, en cualquier momento, y para caminar con el Señor en el reino de los cielos debemos poseer las calificaciones adecuadas. El Señor ciertamente está con los hijos de Dios que viven en la verdad. Pero Él caminará con los que aman a Dios con todo su corazón, se abstienen de toda forma de maldad y se santifican. Si el Señor está caminando con alguien, entonces su garantía, autoridad y poder se mostrará con Él como evidencia clara. Significado de la vestidura blanca. El Señor aconseja y promete a pocos creyentes en la iglesia de Sardes, y dice,
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, verso 5. En este caso, venciere, se refiere a guardar la fe y vivir en la verdad. Las vestiduras blancas se refieren a la vestidura que se colocan todas las almas que son salvas, símbolo de la salvación. Incluso aquellos que no sean arrebatados en la segunda venida del Señor y caigan en los 7 años de la gran tribulación y reciban salvación, también vestirán vestiduras blancas. En este caso, las vestiduras blancas no son simplemente un símbolo de salvación, sino que es la vestidura blanca de acuerdo al nivel en el cual uno se ha santificado. Mientras más alto sea el nivel de santificación que una persona alcance, más blancas serán las vestiduras que vestirá. De esta manera, en el reino de los cielos, con el simple hecho de ver las vestiduras de alguien, podremos ver cuánta santidad una persona ha alcanzado en este mundo. También reconoceremos, a través de los adornos, cuántas recompensas una persona ha acumulado cuando estuvo en la tierra. Esto se debe a que Dios, quien paga de acuerdo con lo que se hace, da hermosos adornos conforme a sus obras en la tierra. La bendición de que el nombre de alguien no sea borrado del libro de la vida. El Señor dijo, además de recibir las vestiduras blancas, el nombre de aquel que vence no será borrado del libro de la vida, verso 5. Aunque parezca que un hombre está respirando, no significa que en verdad está vivo. El hombre puede tener vida verdadera solo cuando su espíritu, que solía estar muerto por causa del pecado de Adán, vuelve a vivir. En el caso de aquellos que no aceptan al Señor y viven en las tinieblas, su espíritu está muerto, por tanto, cuando mueren, van al infierno, es decir, a la muerte eterna. Por otro lado, cuando se acepta al Señor Jesucristo y se recibe el Espíritu Santo, el espíritu muerto vuelve a vivir y se obtiene la vida eterna. Además, el nombre se escribe en el libro de la vida en el cielo. Es por eso que Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Solo aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida podrán ser salvos. No obstante, el hecho de que nuestro nombre esté actualmente escrito en el libro de la vida no garantiza nuestra salvación. Podremos alcanzar la salvación únicamente si nuestro nombre está escrito en el libro cuando Dios el juez lo abra, durante el juicio del gran trono blanco. Él dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Si pensamos en esto de manera inversa, significa que el nombre registrado en el libro de la vida sí puede ser borrado. Muchos creyentes en la actualidad piensan que una vez que se ha escrito el nombre en el libro, este es permanente y pueden ir al cielo, incluso si viven según su parecer. Pero la realidad no es esa en absoluto. Desde el momento que se escribe el nombre en el libro de la vida, damos un paso en el camino para ganar la vida eterna. Pero si nos salimos del camino de la vida eterna en el cielo, el Espíritu Santo puede ser saciado. Primera de Tesalonicenses 5:19, y nuestro nombre será borrado del libro. Éxodo 32:33. En 1 de Corintios 15:2 dice también, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Creer en vano significa fe carnal. Es la fe muerta sin las obras de la verdad. Aunque hayamos asistido a la iglesia por un largo tiempo y tengamos un profundo conocimiento de la Biblia, mientras no vivamos de acuerdo a la palabra de Dios sino de la misma manera que vive la gente del mundo, tendremos una fe muerta. La Biblia menciona también que si cometemos obras de la carne que son evidentes, incluyendo la inmoralidad, impureza, sensualidad e idolatría, no podemos heredar el reino celestial. Gálatas 5:19-21. La Biblia nos habla también acerca de los pecados que conducen a la muerte. Estos son los pecados de blasfemia contra el Espíritu Santo, hablar en contra del Espíritu Santo, Mateo 12:31 y 32, apartarse incluso después de haber participado del Espíritu Santo y crucificar nuevamente al Señor, exponiéndolo a vituperio, Hebreos 6:6, y pecar voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, Hebreos 10:26. La Biblia registra cómo podemos obtener salvación, pero al mismo tiempo registra con detalle cómo podemos caer en la muerte. La salvación no se decide en cierto momento dado del tiempo. Debemos comprender que es un proceso continuo hasta el regreso del Señor. Aunque estemos dentro de los límites de la salvación, quizás salgamos de esos límites por voluntad propia. Por el contrario, aunque estemos fuera de los límites de salvación,
podemos regresar y entrar en cierto momento. La bendición de que nuestro nombre se confiese delante de Dios y de sus ángeles. Pocos miembros de la iglesia de Sardes recibieron la promesa de parte del Señor diciendo, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles, verso 5. Durante el juicio del gran trono blanco, cuando estemos frente a Dios el juez, tendremos que recibir el reconocimiento del Señor que diga, este es un hijo de Dios. Aquel reconocimiento del Señor debe tener el reconocimiento de los ángeles también. Hay ángeles que examinan nuestras obras y corazón, e incluso nuestra mente, y reportan y registran todo. Mateo 18, 10. Además, llevan nuestras oraciones al altar de oro. Apocalipsis 8, 3 y 4. Claro está que hay ángeles enviados por Dios para proteger a sus hijos, pero también hay ángeles que examinan a cada persona. Los reportes de parte de estos ángeles se usarán como pruebas y evidencias durante el juicio del gran trono blanco. Quizás los ángeles en sí no salgan y testifiquen y nos reconozcan el día del juicio, pero en base a los reportes precisos hechos por ellos, quizás seamos reconocidos para que vivamos la vida digna de los hijos de Dios porque los ángeles son los que nos observan a la distancia más cercana, y su reconocimiento es necesario. El Señor desea que la iglesia de Sardes cambie. El Señor concluye su palabra diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, tal como se ha dicho a las demás iglesias, verso 6. El Señor está apelando a la iglesia de Sardes una vez más, junto con su corazón sincero y lleno de anhelo de que pongan en práctica lo que han escuchado y que cambien. La iglesia de Sardes tenía una fe muerta. Si no se arrepentían y cambiaban, no iban a alcanzar la salvación. Pero ya que habían escuchado y aprendido la verdad, la conocían únicamente como ciencia. Ahora era tiempo de cambiar su fe como conocimiento en una fe viva acompañada de obras. Además, aunque hubiesen tenido fe para recibir salvación, debían aferrarse al Señor y seguir adelante hasta su regreso. Solo entonces obtendrían las vestiduras blancas, el símbolo de la salvación, y recibirían la gloria y la recompensa en el cielo de acuerdo a sus obras en este mundo. No obstante, muchas iglesias de hoy no se dan cuenta de esto. No se levantan de su adormecimiento espiritual y tienen una fe muerta. Lo peor es que no tienen un pastor que les enseñe la verdad, así que son como ciegos que están guiados por otro ciego. Dios desea que todos los que tienen oído, escuchen su palabra y alcancen salvación. Él también quiere que aquellos que aman al Padre Dios en verdad, busquen al Señor y anhelen ir en pos de la verdad. Él desea que sean bien guiados para que alcancen la mejor morada en el cielo. Por consiguiente, debemos comprender cuán bendecido es tener fe verdadera y llegar a ser novias perfectas del Señor sin mancha, de modo que podamos caminar siempre con el Señor en el cielo.